en la nube. Ok, que alguien vaya preparando el Salmo 72, que vamos a iniciar con el Salmo 72. Vamos a comenzar a orar como oraba el pueblo de Israel con los salmos. Salmo 72 es un salmo mesiánico. En la época de Jesús es importante saber de que el movimiento mesiánico y el sentimiento mesiánico de los judíos era muy fuerte, y una de las formas como vamos a entender este periodo es basándonos en eso, ¿no? Entonces, son las 6:58. Comenzamos en 2 minutos. De todas formas, les adelanto, hoy quiero tratar de sentar las bases de los capítulos 1, 2 y 3 para poder entrar entonces de lleno en Pablo de Tarso en la próxima clase. Pablo de Tarso viene primero porque los escritos más antiguos que conservamos del Antiguo Testamento son de él. No necesariamente porque la tradición más antigua sea de él, y eso lo vamos a ver ahora. Pero... Jorge, tú solamente has enviado el tema 1 y el tema 2 del Nuevo Testamento, ¿no? Yo envié en el primer correo el tema 1 y en el segundo correo el tema 2 y 3. Ok. Sí. Y lo que pasa es que como estoy escaneando con el teléfono se vuelve bien pesado. Entonces, bueno, vamos entonces, que ya son las 7, a comenzar con el Salmo 72, que es un salmo mesiánico. ¿Quién quiere orar con el Salmo 72? Oración por el rey. El 72 sí dice, oh Dios, comunica, ajá. Concede, oh Dios, al rey tu propia justicia y rectitud, para que con rectitud y justicia gobierne a tu pueblo y a tus pobres. Ofrezcan las montañas y los cerros paz y rectitud al pueblo. Que haga justicia el rey a los pobres, que salve a los hijos de los necesitados y aplaste a los explotadores. Que tenga el rey temor de ti por siempre, mientras el sol y la luna existan. Que sea como la lluvia y el rocío que riegan la tierra y los pastos. Que abunden la paz y la rectitud en los días de su reinado hasta que la luna deje de existir. Que domine de mar a mar, perdón. No, sigue, sí. Que domine de mar a mar, del río Éufrates al último rincón del mundo. Que sus enemigos que habitan en el desierto se rindan humillados ante él. Que le traigan regalos y tributos los reyes de Tarsis y de las islas, los reyes de Sabá y de Seba. Que todos los reyes se arrodillen ante él, que todas las naciones le sirvan. Pues él salvará al pobre que suplica y al necesitado que no tiene quien le ayude. Tendrá compasión de los humildes y salvará la vida de los pobres. Los salvará. No sé si vamos a nuestro video. Los salvará de la presión y la violencia, pues sus vidas les dan valor. Viva el rey, que le den el oro de Sabá, que siempre se pida a Dios por él, que sea siempre bendecido, que haya mucho trigo en el país y que abunde en la cumbre de los montes, que brote el grano como el Líbano y que haya tantas espigas como hierba en el campo. Que el hombre del rey permanezca siempre, que su fama dure tanto como el sol, que todas las naciones del mundo reciban bendiciones por medio de él y que todas las naciones lo llamen feliz. Bendito sea Dios, Señor y Dios de Israel, el único que hace grandes cosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén. Aquí terminan las oraciones de David, el hijo de Jesé. Ok, bueno, en la antigüedad se daba lo que se conocía con el nombre de pseudonimia. Entonces, como hemos hablado varias veces, pues se le atribuía a David los salmos, se le atribuía a Salomón todo lo que tenía que ver con los pasajes de sabiduría, porque obviamente pues era mucho más importante que si el que hacía el salmo o que el que escribía el libro era Pepe Pérez o Jorge Luis Carbonell, era mucho más importante pues que se presentara como Salomón. Entonces todos los salmos se le asignan a David, aunque ya saben los especialistas que no. Pero bueno,
Ese es un salmo mesiánico. Es importante situarnos que en el momento en que Jesús nace, estamos viviendo un momento totalmente mesiánico, y eso es bien importante. Entonces yo quiero hoy, y he hecho un esquemita para que sentemos bien las bases de lo que es el Nuevo Testamento, el área, la cultura, los diferentes tipos socioculturales que existían en esa época, para que podamos entender muchas de las cosas que vamos a ver. Ya entonces con eso entraríamos en el capítulo 4, en la próxima clase, que es Pablo de Tarso, ya que pues Pablo, las cartas paulinas son las primeras cartas que se escriben, pero no necesariamente son las primeras cosas que se viven. ¿Okay? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver hoy. Y lo primero, pues una pequeña recopilación. Ciertas cosas que vamos a ver en Cristología del Jesús histórico. Sabemos por la datación de la fecha de muerte de Herodes el Grande, que Jesús tuvo que haber nacido más o menos en el año -6 antes de la era cristiana. ¿Okay? Y lo más seguro, que murió en el año 30 de la Pascua del año 30. O sea que vivió, y hay bastante ya unanimidad en estos 36 años, y no creo que a ninguno le vaya a hacer perder la fe que el Mesías tuviese 33 o 36 años. ¿Okay? Ya vimos la vez pasada las fuentes no históricas, las fuentes no cristianas, las fuentes paganas. Hoy vamos a ver una fuente judía que es muy importante, que le llaman a veces el cuarto evangelio, porque esa fuente judía que se llama Flavio Josefo, que es un historiador judío, en las antigüedades cita también la presencia de Jesús. Y dice así: Flavio Josefo, historiador judío, en sus antigüedades judías escritas hacia el año 93-94, refiere que el sumo sacerdote Ananías acusó de transgredir la ley al hermano de Jesús, que es llamado Cristo, por nombre Santiago. Santiago, el que llamaban el hermano del Señor y que fue el jefe de la iglesia madre de Jerusalén, también fue muerto, ¿no? Lo mandaron a matar, a lapidar. Y también algunos otros haciéndoles lapidar. Más explícito es otro pasaje. Por aquel mismo tiempo apareció Jesús, hombre sabio, si es lícito llamarle hombre, pues hizo cosas maravillosas. Fue el maestro de los hombres que anhelan la verdad, atrayendo hacia sí a muchos judíos y a muchos gentiles. Él era el Cristo. Y como Pilato le hiciera crucificar por acusaciones de las primeras figuras de nuestro pueblo, no por eso dejaron de amarle los que le habían amado antes, pues él se les apareció resucitado al tercer día, después que los divinos profetas habían predicho de él estas cosas y otros muchos prodigios sobre su persona. Hasta hoy dura la estirpe de los cristianos que tomaron de él su nombre. Esto lo está escribiendo Flavio Josefo hacia desde el año 93-94, terminará de escribir un poco después. Y este es un escritor y un historiador judío que es muy importante. Los que quieren irse a fuentes no cristianas para comparar los escenarios del Evangelio y demás, les recomiendo pues las antigüedades de Flavio Josefo. Entonces, Jesús nació en Belén, por ende descendiente de David, para que se cumpliese la promesa. Como estamos viviendo un tiempo mesiánico, el profeta que más se cita en este tiempo es el profeta Isaías, que es el que más profecías mesiánicas tenía, siervo de Yahvé, etc. Y de hecho los documentos que se encontraron en el Qumran, 1954, que posiblemente son de los grupos esenios que vamos a ver ahora, son muchos de los pergaminos que se encontraron son del profeta Isaías. De hecho, se encontró un rollo casi entero del libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, y se parece mucho a la versión que llegó hasta nosotros. Entonces, otro tema histórico es que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué sabemos que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Por los criterios de la crítica histórica. Si la intención, que de hecho lo era, de los primeros cristianos, era decir que Jesús era el Hijo de Dios, el hecho que lo bautizara Juan no le hacía ningún bien,
Luego entonces, si lo dejan escrito, quiere decir que realmente Juan lo bautizó. Entonces, él tuvo que haber sido discípulo de Juan por un tiempo y después haberse dado cuenta que el movimiento de Juan no era el llamado real que él tenía. Recorrió su país anunciando el reino de Dios, que era el llamado real que él tenía, no ese llamado un poquito ortodoxo de Juan. Y ya vamos a ver que Juan posiblemente perteneció también a ese grupo escenio que vamos a hablar ahora. Eligió a un grupo de mujeres y de hombres, y esto es importantísimo porque las mujeres desaparecen prontamente de la escena, y vamos a explicar por qué. En Jerusalén denunció a poderosos y opresores, fue acusado de blasfemo y de alborotador y murió en la cruz en la Pascua del año 30 después de Cristo. Son cosas que conocemos con bases históricas y que son ampliamente aceptadas, si no casi unánimemente aceptadas por todos los especialistas. Y las comunidades cristianas comienzan después de la experiencia pascual, que es la experiencia después de la resurrección. Tuvieron una experiencia muy importante, ya que estos discípulos, con la excepción de Juan, y esto solo lo vemos en el Evangelio de Juan, hago la salvedad, no por eso digo que sea mentira, pero solamente Juan, y solo se menciona en el Evangelio de Juan, estuvo en la cruz. El resto ya habían salido huyendo para Galilea y para los países o los lugares de donde eran. Así que hago esa salvedad. Los discípulos experimentaron esa experiencia personal con el resucitado, es lo que llamamos la experiencia pascual, la misma experiencia que estamos buscando nosotros tener con Jesús. Es muy similar al convencimiento de que tuvieron los pueblos o las tribus de Israel cuando iban por el desierto. Una experiencia personal con Dios, una experiencia personal con Cristo. ¿Okay? Entonces, vemos que en esa época, y esto es importante porque ahora ni siquiera nos acordamos de los celulares, pero los que tenemos ciertos años sabemos que nos sabíamos un montón de teléfonos fijos de memoria. Esto muchos niños no lo entienden. Bueno, en esa época la gente se aprendía de memoria textos completos de la escritura y había desde pequeños muchos que se sabían de memoria toda la Torá y te la recitaban toda la Torá y le iban transmitiendo de generación en generación. La memoria, la tradición oral era muy importante, no es como ahora, que todo está puesto en celulares y que lo buscamos en Google o tenemos inteligencia artificial a nuestra disposición. Entonces, era muy importante. ¿Ok? Entonces, para recordar fue que se crean esos géneros literarios que son importantísimos para ir pasando la información de generación en generación. Y uno de los géneros literarios que se utilizan para el tema del querigma son los himnos. Y ya vemos que para el año 55, que se data la primera carta de San Pablo a los Corintios, años 53, 54, 55, y eso tenemos fuentes que no son cristianas que lo datan porque hablan de una pareja que trabajó con él, que vamos a hablar posteriormente cuando toquemos a Pablo. Y vemos en la primera carta de Corintios, que quiero que busquen la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, en los versículos del 3 al 7, una de esas confesiones de fe. Ya Pablo había estado en Jerusalén, ya Pablo se había entrevistado con los apóstoles, con la iglesia madre de Jerusalén, con Santiago, con Cefas, Pedro, con Juan, etcétera, y ya él tenía formulado el himno, que era el querigma, que estaba repitiendo en todas las comunidades y que era con lo que se quedaba. Lo más importante de la predicación paulina, la muerte y la resurrección del Señor. ¿Quién me lee la primera carta a los Corintios? Capítulo 15, del 3 al 7. Voy. Porque les transmití, disculpa, No, dale. porque les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. ¿Ok?
Y después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago, al que le llaman el hermano del Señor, que no era discípulo y que adoptó un puesto o el puesto preponderante en la iglesia de Jerusalén, y seguidamente a todos los apóstoles. En este credo o confesión de fe, que es el más antiguo, año 55, estamos hablando muy pocos años después de la resurrección, que es en el año 30. ¿Qué hace falta aquí que se narra en los evangelios? ¿Quién me puede decir qué hace falta aquí que se narra en los evangelios y que lo suprimieron? Y vamos a ver por qué lo suprimieron. A ver, Luis. La llegada de María Magdalena Sí. al sepulcro. Primero, aquí suprimen lo que sale en los 4 evangelios. En los 4 evangelios sale que Jesús se le apareció primero a una, en el otro salen que 2, en el otro salen que 3 y en el otro salen que a varias mujeres. Ya en estos himnos que están en el año 55 ya se suprime el hecho de que primero se le apareció a las mujeres. ¿Y por qué es esto? Las mujeres legalmente no podían testificar en esa época. Entonces, si yo me quería inventar una historia de la resurrección y yo quería que todo el mundo creyera en eso, yo no podía incluir que las mujeres fueron las primeras testigos porque ellas no pueden ni siquiera testificar. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar con esto? Que las tradiciones orales y algunos escritos de los cuales se sirven los evangelistas son anteriores al 55. Anteriores al 55. ¿Por qué? Porque todavía recogen la tradición que se contaba en las primeras comunidades y muy posiblemente inmediatamente después de la resurrección, que las mujeres fueron las primero, perdón, fueron las testigos de la resurrección. No sé si esto queda claro. Quiere decir que si estamos hablando que hay fechas que podemos datar al año 53, 54, 55 para la carta a los Corintios, esta es una de las cartas que son de Pablo original, entonces las fuentes de las que se sirven los evangelios son anteriores. O sea que son muy cercanas a los hechos. De lo contrario, nadie se hubiese inventado una resurrección y hubiese puesto a las mujeres como testigos, porque vuelvo y repito, las mujeres no tenían ningún tipo de credibilidad porque no podían testificar de forma judicial. Así que no es que yo esté de acuerdo con eso, por favor, simplemente estoy hablando, estamos situándonos en la época para poderlo estudiar. Una vez que los discípulos tienen esa experiencia pascual, estamos hablando de discípulos que la gran mayoría de ellos eran de Galilea, regresan a Jerusalén. La iglesia madre se funda en Jerusalén y las primeras comunidades cristianas son sectas judías que creen en el mesianismo. Entonces, esto es importante entenderlo. Entonces, si nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo vamos a ver después, nos vamos a dar cuenta que hay un problema desde el principio. ¿Y cuál es el problema? Como estamos viviendo un momento mesiánico, que nadie quiere perderse porque la resurrección de los muertos para ellos se va a dar en el momento en que en la segunda venida del Mesías, y todo el mundo estaba convencido que el Mesías iba a regresar en vida de ellos o en muy corto plazo, resulta que los judíos que estaban en la diáspora, o sea, los judíos que estaban en Babilonia cuando fueron exportados a Babilonia o exiliados a Babilonia, los que estaban en Roma, los que estaban en diferentes lados del imperio que hablaban en griego, la gran mayoría de ellos, en la Koiné, que hemos hablado, estaban en Jerusalén. Y estaban en Jerusalén esperando ese momento. Entonces tenemos una primera problemática y una primera tensión en las primeras comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque tenemos judeocristianos, o sea, judíos mesiánicos. Obviamente, la palabra cristiano todavía no existe. Entonces tenemos judíos que creían que el Mesías había venido y tenemos ya personas bajo la influencia helenística que no le daban tanta importancia al templo porque no tenían templos donde vivían, pero que estaban en Jerusalén. Y de hecho se quejan, y la primera queja que recibimos de este tema es en el libro de
de los apóstoles, que las viudas de uno y del otro pues no quieren atender a las viudas de los helenistas, o sea, de los que hablaban en griego. O sea que por ahí ya sabemos que no fue todo tan fácil como nosotros lo estamos viendo hoy en día. Las primeras comunidades predican a Jesús muerto y resucitado. O sea, la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor es lo más importante para todos. Un ejemplo de hoy. Si yo no conozco a Daniel Bobadilla y un ladrón entra a mi casa y Daniel Bobadilla entra con una ametralladora y me salva de la muerte, yo me voy a acordar de ese día, el día en que me salvaron. Bueno, guardando las distancias, los discípulos lo que primero rememoraron en esas cenas era la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y habían entendido la resurrección del Señor era totalmente de forma expiatoria de los pecados que todos teníamos. ¿Okay? Entonces, lo primero que se predicaba era esto. Como los judíos todavía podían ir a la sinagoga y todavía iban a la sinagoga y todavía observaban el Shabbat, le dedicaban entonces el día de la resurrección al día de hablar del Señor. Y lo hacían en casas y lo hacían a través de comidas. Se hablaba de la palabra, o sea, de las rememoranzas de Jesús. Las primeras comunidades que eran testigos oculares no tenían que explicar mucho de la existencia del Señor, sino que comenzaban a reflexionar sobre lo que el Señor les había querido decir, y después de eso venía una comida, lo que celebraba la Eucaristía o la Acción de Gracias ahora. Sabemos por excavaciones arqueológicas que las casas en esos tiempos no eran casas grandes, eran casas pequeñas. Luego entonces tenían que haber existido muchas casas donde se reunían, ya que este es un movimiento que rápidamente se va expandiendo. Entonces tenemos una primera clave, que es que hay muchas casas donde hay participación apostólica y hay participación laical, ¿okay?, en la celebración. Ambos participan de la evangelización, y eso se va a ver más claro cuando veamos la evangelización de los gentiles y cómo se formaron las primeras comunidades cristianas, sobre todo con Pablo. ¿Ok? No sé si estamos todavía, estamos todos claros. ¿Ok? Entonces, un año muy importante para recordar es el año 70 después de Cristo, porque hasta antes del año 70, que es cuando se destruye el templo, ya que hay una revuelta judía a cargo de los celotas y de los fariseos extremistas, que hicieron un revuelo y hicieron una revolución contra los romanos primero a cargo de Vespasiano y después con Tito, que también fue emperador, era el hijo del emperador y llegó a ser emperador después, terminó destruyendo el templo, el segundo templo, y ya nunca más tendremos templo. Entonces ese es un año importante porque se comienza a preguntar el pueblo judío cómo iban a hacer para sobrevivir. Y se tiene un congreso, una convención, una reunión de los fariseos en Jamnia, en Jerusalén, y deciden que ya los cristianos no pueden entrar más en las sinagogas. ¿Ok? Y entonces tenemos también, después del año 70, los recuerdos de ese Jesús, del Jesús histórico, de una forma post-pascual, interpretado después de la resurrección, y cómo se van aplicando las normas, los dichos y los hechos del Señor a la realidad de estas comunidades. Entonces, el Evangelio primero fue vivido por las comunidades y después fue escrito. Entonces, las tradiciones primero son orales, se van escribiendo algunas logias, que llaman logias o palabras, que contendrá el documento Q, lo cual es una redundancia porque Q quiere decir Quell en alemán, que significa documento o fuente. Entonces, eso lo vamos a ver también. El fin de los tiempos, muy importante, no fue tan inmediato como pensaron. Los discípulos se comenzaron a morir y vieron que era importantísimo comenzar a poner las cosas por escrito para que no se tergiversaran.
que ya hemos visto que los escritos son bastante cercanos a los hechos. Y los himnos y las fuentes a las cuales se basan son bastante cercanas a los hechos. De hecho, en Qumran, no sé si en la cueva, creo que le llaman la Q7, si no estoy mal, hay un trocito chiquito que trataron de calzarlo dentro de algunos de los textos del Antiguo Testamento y no calzaba. El único donde calzaba era en un pequeño pasaje del Evangelio de Marcos. Si eso es cierto, que es casi cierto, y búsquenlo porque es interesante, el Evangelio de Marcos estaría datado también hacia los años 40. Y es el primer Evangelio. ¿Ok? Y sabemos que detrás de Marcos estaba Pedro. ¿Ok? Bueno, canon, que son los libros que se decidieron que eran inspirados, en primera instancia, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron propuestos por Atanasio de Alejandría en el año 367 y luego fueron confirmados por el Concilio de Trento en 1546, después de la Reforma, cuando Lutero pone en duda pues, muchos de estos escritos del Nuevo Testamento. ¿Y por qué pone Lutero algunos de estos escritos del Nuevo Testamento en cuestión? Porque Lutero tenía esta discusión con la iglesia y él se estaba basando en la carta de Pablo a los romanos, donde nosotros nos salvábamos solo por la fe en Jesús, y veía una contradicción en la carta a Santiago, donde Santiago decía que sí, está bien, la fe está bien, pero la fe sin obras es muerta. Él estaba tratando de explicar o determinar esa interpretación. Entonces, Lutero dijo, ahí sabes que la carta de Santiago no me interesa, queda fuera del canon. Entonces, Palestina en tiempo de Jesús. Vamos a tratar, lo primero es que en tiempo de Jesús no se llamaba Palestina. Palestina se llama después de la segunda revuelta del 130 y algo, donde los romanos para fastidiar a los judíos, y esto lo oí yo de varios rabinos, porque he estado oyendo rabinos, viendo la historia de su propio pueblo, dicen que los judíos para fastidiarlo dijeron, bueno, ¿cuál era el pueblo de que más fastidió a los judíos? Los filisteos. Ok, le vamos a poner a este lugar Palestina. Palestina es el lugar de los filisteos. ¿Ok? Pero bueno, en el tiempo de Jesús, que no se llamaba Palestina, se llamaba Judea, ya sabemos que es el reino del sur, la dominación comienza en el año 60 y algo antes de Cristo con Pompeyo, la dominación romana. Y el punto más grave ya vimos que lo pasa en el año 70, cuando Tito ocupa Jerusalén y destruye el templo. Todos sabemos pues que Roma era la capital del imperio, pero Alejandría y Jerusalén eran ciudades importantes. Jerusalén porque era una ciudad de paso que te daba acceso a mucho comercio. El mar Mediterráneo, que llamaban los romanos el Mare Nostrum o nuestro mar, era bastante tranquilo, no habían piratas, y entonces era el intercambio y los viajes entre las ciudades del imperio era bastante frecuente. La gente mercadeaba bastante sus cosas. El imperio estaba organizado en provincias, pero el imperio se mantenía a través de la fuerza militar y a través de los impuestos. Tema importante, y por qué se escandaliza mucho que Jesús coma con publicanos. Quiero explicar esto porque la vez pasada no lo explicamos y es interesante. Por ejemplo, el emperador decía que de Judea yo quiero levantar en impuestos 1000 sestercios o la moneda que se utilizaba. 1 millón, vamos a poner 1 millón. Entonces iban al Senado y le hablaban a los publicani en latín, y los publicani comenzaban a hacer una oferta y demanda, a ver quién daba más. Entonces decían, bueno, 1.300.000, 1.400.000, ganaba el 1.400.000. Y por supuesto que ese publicani no iba a recolectar los impuestos, sino que se valía de los publicanos que tenía en los diferentes lugares, sobre todo aquí hablando de la provincia de Judea, y estos a su vez recolectaban. Y se pueden ustedes imaginar que estos también le ganaban su margen. Entonces, lo que comenzaba con 1 millón, terminaba en 3 o 4 millones. Así que los tenían totalmente ahorcados
en lo que a impuestos se refería. Entonces, ellos se quedaban con su parte, por eso Zaqueo, que es uno de estos, de los jefes de los publicanos locales, dice que él iba a devolver un montón de esa plata pues que había abusado, y ven ustedes que Mateo está en la cajilla, o sea, habían cuatro niveles aquí, o cinco niveles. Tenía al César, que pedía el millón, tenías al senador, que ofrecía 1.400.000, y luego tenías a uno que era el que colectaba en toda la provincia, y luego tenías sobre ellos jefes, y debajo de ellos a los publicanos como Mateo. Esta gente era aborrecida. ¿Ok? Es importante también saber, para poder situar a Pablo, que el imperio tenía dos tipos de ciudadanía. Una de ellas eran la ciudadanía, los romanos que nacían en Roma, o los romanos que compraban la nacionalidad. Si sabemos que Pablo nació en Tarso, pero era ciudadano romano, entonces esa ciudadanía eran caras. Así que podemos saber de que Pablo venía de una familia adinerada. Y el resto eran esclavos que no tenían ningún tipo de derechos. ¿Cómo era Palestina o Judea? La capital era Jerusalén. El imperio le permitió no servir militarmente, conservar sus leyes y sus autoridades religiosas, las cuales eran bastante corruptas. Las autoridades religiosas altas le pagaban sus tributos al César y obviamente también estaban estrangulando al pueblo. ¿Okay? El país era agrícola y ganadero, por eso muchas de las parábolas de Jesús van a ser parábolas que tienen que ver con la agricultura y con la ganadería, donde el trigo, las viñas y los ganados, y los olivos son importantísimos. Había una pesca que era próspera y había una construcción que también era próspera, sobre todo en la ciudad de Séforis, que estaba cerca de Galilea, estaba cerca de Nazaret, donde fue destruida y que luego fue reconstruida, y que lo más seguro que José y Jesús tendrían que trabajar ahí porque se iban a morir de hambre en Nazaret. Había muy poca familia y muy poco que hacer para alguien de que fuese constructor en ese tiempo. Entonces había una fuerte división social entre los mismos judíos. Teníamos el alto clero, que eran los saduceos, y esta gente, ¿de dónde sale? Los saduceos salen, no sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de los macabeos. Los macabeos lucharon contra el imperio helenístico, contra el imperio griego, contra los descendientes de Alejandro Magno, les ganaron y se proclamaron reyes, que eran los descendientes de Judas Macabeo, que vimos en el libro de los Macabeos en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Cuando los sumos sacerdotes, o cuando ellos van al templo para que los proclamen rey, el sumo sacerdote, que es fariseo, les dice, no, aquí en Judá tiene que reinar un descendiente de David. Entonces viene un problema, ¿okay? Y el problema es que los macabeos dicen, yo he derramado toda la sangre, que era, los amoneos eran el gentilicio de los macabeos. Y entonces ellos dijeron, no, ustedes quedan fuera de aquí y nosotros vamos a poner nuestros propios sacerdotes, sumos sacerdotes. Entonces ponen a los saduceos. Ese es el origen de los saduceos. ¿Qué pasa con estos sacerdotes, sumos sacerdotes fariseos que estaban en el templo y que querían restituir a la dinastía de David? Muchos de ellos se retiran para las cuevas y se aíslan en el desierto. Eso dará origen a lo que llamarán los esenios, los místicos. Y estos son los que muy probablemente escribieron todo eso que se encontró en el Qumran, que fue un gran descubrimiento, o el más grande descubrimiento arqueológico religioso hasta la fecha. Tenemos también a los grupos del Bautista, que muy probablemente el Bautista, por estar en el desierto y pertenecer a la clase sacerdotal, que sabíamos que el papá de él era sacerdote, Zacarías, posiblemente era de uno de estos grupos esenios. Teníamos a los samaritanos, que el pueblo de Israel o Judea o Judá los odiaba, y que porque estaban
emparentados y creían en muchos dioses, y tenían los paganos. Y esto es importante ahora lo que vamos a mencionar, porque los paganos teníamos los prosélitos, que eran los que aceptaban la ley judía, y entonces dejaban hacerse la circuncisión, respetaban el tema de los alimentos y respetaban el tema de los rituales de purificación y demás, y teníamos los temerosos de Dios. O sea, las sinagogas estaban abiertas a que personas que les gustaba la oferta religiosa judía, pero que no eran judíos, se pudiesen sentar y se sentaban en las partes de afuera. Estos van a ser los que Pablo va a utilizar más que todo para convertir. ¿Okay? Porque una de las cosas que les imposibilitaba mucho, y como le dije en ese tiempo, era una proposición muy carnicera y peligrosa y antihigiénica, que era la circuncisión. Muchos de ellos, eso era lo que los detenía en volverse prosélitos. Entonces decían, no, yo no me voy a circuncidar, y simplemente pues yo me quedo en la parte externa del templo, de la sinagoga, y por eso entonces Pablo, cuando llega a la sinagoga en todos los pueblos donde llega, se dirige más a este grupo. ¿Ok? Y entonces, como dijimos, pues el pueblo le pagaba a toda esta gente impuestos. Así que tenemos una carga impositoria enorme. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora entramos en el tema 3. No sé si hasta ahora alguien tiene alguna pregunta, porque no quiero que se entienda. Sí, Jorge Luis, quería preguntar, ya explicó los saduceos, los esenios, los fariseos, entonces, ¿de dónde vienen? Ok, excelente. Los fariseos eran los maestros de la ley, los escribas, los que estudiaban la ley, los que creían en la resurrección, y son los que defenderán la fe luego del año 70. O sea, el movimiento saduceo desaparece después del año 70 con la destrucción del templo, y los rabinos, lo que conocemos hasta nuestros días, vendrán de los fariseos. Entonces, muchas de las cosas que se ponen en bocas de Jesús, sobre todo en el Evangelio de Juan, está atacando a los fariseos después del año 70. ¿Y por qué? Pero una pregunta, ¿los fariseos vienen de linaje de David? Los fariseos no vienen del linaje de David. Los fariseos venían del linaje de los sumos sacerdotes anteriores a los saduceos. Y luego, cuando son reemplazados, que algunos se van y se convierten en esenios, en místicos, se retiran, los otros quedan como sacerdotes, como escribas en las sinagogas, y enseñaban, o maestros independientes. Los que venían de David son los esenios, entonces. Los que venían de David eran los que tenían que coronarse reyes. ¿Ok? No somos sacerdotes. Por eso es que cuando los macabeos querían que los coronaran reyes, le dijeron no, porque la promesa de Dios es que la casa de David permanecerá para siempre. Y por eso es que los macabeos los quitan y ponen a los saduceos. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo con tiempo. Pero los fariseos es un grupo para el cual la ley es bien importante para controlar la relación con Dios. Había que cumplir la Torá. Ellos sí creían en la resurrección de los muertos, pero obviamente no en el disparate que los cristianos estaban planteando de que alguien muriese y resucitase al tercer día, sino que todos los muertos iban a resucitar al final, cuando viniera el Mesías al final de los tiempos. Por eso es que todos están convencidos de que el Mesías está por llegar. O sea, todos están convencidos de que el final de los tiempos está por llegar, lo que se llama la parusía. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna otra pregunta? No quiero que se me enreden. Diga. Buenas noches. ¿Los personajes que se quedan afuera de las sinagogas son los conocidos como los gentiles o me equivoco? Sí, los gentiles, pero habían dos tipos de gentiles o de paganos, ¿no? Uno eran los que se circuncidaban y se incorporaban en Israel.
y se le llamaban prosélitos. Y los otros eran los temerosos de la ley, que les gustaba ir a oír lo que se enseñaba, les gustaba el monoteísmo, les gustaba la práctica esta, pero no querían cumplir con los otros ritos. ¿Okay? Ya sea por razones de que no querían privarse de algunos alimentos que igualmente tenían que comer, y eso sobre todo era más común en las sinagogas que vamos a ver más adelante, que están regadas por el imperio en la parte más helenística, donde muchos comían comidas que estaban prohibidas, y el tema de la circuncisión era un gran impedimento, porque era un tema bastante fuerte para una persona mayor circuncidarse, y sobre todo en esa época que no era un procedimiento muy higiénico. ¿Estamos claros? Ok, entonces, ¿qué pasa con las primeras comunidades cristianas? Después del año 30, nuevamente, se piensa que todo el movimiento ha terminado. Todo el mundo regresa a su casa, vuelven a sus actividades, lo más seguro que los de Galilea vuelven a su pesca y demás, y nuevamente el único que está en la crucifixión es Juan, y quiero hacer la acotación, no estoy diciendo de que sea mentira, pero solo sale o solo se ubica él en el evangelio de él. No sale en ningún otro evangelio de que Juan estuviese presente en la cruz. Las mujeres sí, las mujeres sí. Pero de repente tienen una experiencia real de que Jesús ha resucitado. Y esta experiencia real no se puede explicar de ninguna otra forma, porque esta gente que sale huyendo luego muere toda mártir. Salen a predicar envalentonados. Una vez que Jesús resucita, se les aparece y el Espíritu Santo cae sobre ellos y finalmente entienden el mensaje, salen envalentonados a decir que Jesús murió, resucitó, se le presentó a las mujeres primero, vimos que esas tradiciones son anteriores a la de Pablo, se le presentó a las mujeres primero, luego las mujeres fueron donde Pedro, Pedro no les cree, así que va al sepulcro, ve al sepulcro vacío, y luego viene el tema de las apariciones hasta la ascensión, dependiendo del evangelio, y cada uno va interpretando esto de una manera diferente. Si hubiesen querido haber inventado el tema de la resurrección, no lo hubieran hecho tan mal. ¿Okay? Eso es uno de los temas aquí importantes. Muchos que atacan la historicidad del tema de la resurrección es por molestar, porque si yo quiero algo tan importante, inventarlo, primero no voy a decir que las mujeres son las testigos cuando las mujeres no pueden testificar en ese tiempo y no tienen ningún tipo de credibilidad. Y segundo, no voy a tener diferentes narraciones de los hechos de las apariciones. Y cada evangelio cuenta las apariciones a su manera. ¿Y por qué cada evangelio cuenta las apariciones a su manera? Y eso es una de las reglas de la crítica histórica. Lo que no me conviene y lo dejo es porque tuvo que haber sido cierto. ¿Okay? Les voy a poner otro ejemplo para que vean cómo funciona el tema de la crítica histórica. En el evangelio de Marcos sale que Pedro niega a Jesús 3 veces. Y en el evangelio de Marcos sabemos que Pedro está detrás del evangelio de Marcos. Ahora, la pregunta es, ¿le conviene a Pedro decir que negó al maestro 3 veces? No. A él no le convenía de que eso quedase puesto en el evangelio. El momento que lo deja en el evangelio, hay dos razones. Una, que es cierto, y dos, que está muy próximo a los hechos. Hay testigos vivos que lo saben, porque habrá estado muy avergonzado Pedro de esto, y no podían escribir alguna otra locura. ¿Okay? Entonces, nuevamente, el tema de la resurrección es un tema tan extraordinario que cada persona lo vivió de una forma personal. Y como lo vivieron de una forma personal y lo quisieron poner por escrito, entonces cada uno tiene una forma de expresar ese encuentro personal con el resucitado. Pablo tendrá otra experiencia personal con el resucitado y luego él se volverá un loco por predicar, en el buen sentido de la palabra, el evangelio, pero para él el evangelio es Jesucristo muerto y resucitado. ¿Okay? Todo cobra
Todo cobra sentido a partir de Jesús muerto y resucitado. Por eso para todos es totalmente personal. Esas experiencias son personales. Luego sienten que Jesús vive en la comunidad. ¿Ok? Y ahora, las primeras comunidades cristianas que no son cristianas porque la religión todavía no existe, Jesús nunca fue la intención de Jesús fundar una religión. Si nosotros vemos el Evangelio de Mateo, vemos que la intención de Jesús era darle fiel cumplimiento a la ley y a los profetas. La revelación plena, el cumplimiento pleno. No he venido a abolir la ley ni los profetas, sino que se le dé pleno cumplimiento. Y de hecho en las antítesis de Mateo vemos cómo él es el nuevo Moisés, que dijo, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo, que deseará una mujer a pecado, y yo le digo, bueno, perdón, el que cometa adulterio a pecado, pero yo les digo que el que deseará a una mujer ya ha cometido adulterio. O sea que las imposiciones de Jesús son todavía más radicales que las mismas imposiciones de que tenía o lo que ellos entendían por la ley mosaica. Pero él era de estos rabinos o de estos maestros, Jesús, que estaba mucho más preocupado y entendía a Dios, al que él llamaba Padre, y que a ningún otro judío de la época se le hubiera ocurrido llamar Padre. Un Dios que estaba más preocupado por sus hijos, por los pobres, por los que estaban marginados, y que esto no es ninguna novedad. En el Antiguo Testamento ya lo vimos, los forasteros, las viudas, los huérfanos, pero todo eso se estaba olvidando por algo que se había corrompido. Entonces, Jesús no viene a fundar una nueva religión, sino que Jesús viene a purificar la religión del pueblo elegido desde adentro para poder entonces que esto fuese una luz para las naciones. ¿Okay? Lo que pasa, como dice en el Evangelio de Juan, vino la luz, vino su pueblo, no lo aceptaron, y entonces la evangelización se da de otra forma. El tema de la destrucción del templo y del tema de Jamnia, que donde son expulsados de las sinagogas, también tiene mucho que ver del por qué los cristianos se alejan del movimiento judío. Y las revueltas de los judíos también, porque obviamente los cristianos comienzan a tomar ciertas distancias, porque en la mayoría son helenistas, viven fuera de Jerusalén, no son tan ortodoxos en su manera de pensar como los que viven en Judea, hablan griego y no quieren estar correteados por el imperio en estas guerras que se dan con la expulsión definitiva de los judíos de Judea después del 130 y algo, no me acuerdo cuándo fue la segunda y definitiva guerra, que ya los judíos no regresarán más nunca hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando es restaurado Israel. ¿Ok? Entonces, nuevamente, Jesús, judío, los primeros discípulos son judíos, las primeras iglesias que se van fundando son judías, dentro de la provincia de Judea, Galilea, pero sí había una gran cantidad de gente que hablaba griego, porque venían de la diáspora, eran judíos que venían de la diáspora y que celebraban en sinagogas diferentes a la sinagoga de los que celebraban en hebreo. Y se comenzaron a tomar entonces fiestas judías, como la fiesta de Pentecostés, y se les dio un nuevo significado. Pentecostés era la fiesta de la cosecha, ahora era la fecha de la venida del Espíritu Santo. La Pascua, que era el día del paso del ángel del Señor, cuando los liberó de la muerte de los primogénitos para sacarlos de Egipto, pasa a ser ahora la Pascua nueva y eterna en la figura de Jesús. ¿Okay? A ver, Lucas quiere hacer esto de una manera gráfica. Vamos, y esto lo recogemos primero, y la única fuente que tenemos es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 4 al 5. A ver cómo Jesús prepara el acontecimiento que va a suceder.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 4 al 5. Donde dice la ascensión del Señor, Sí. el 4. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Yo les hablé al respecto, les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Okay, entonces, que se quedaran en Jerusalén, porque iban a finalmente terminar de entender todas las cosas con la promesa del Padre, que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos. Y luego, en el capítulo 2, del versículo 1 al 12, nos presenta Lucas lo que conocemos todos y leemos en Pentecostés. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 2, del 1 al 12. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues, como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Aquí estamos partos, medos y elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que los oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, estarán repletos de vino. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Entonces, Lucas nos presenta Pentecostés con la figura de la teofanía, o sea, de las apariciones divinas del Antiguo Testamento, cuando Dios se presenta con un ruido y con algunas manifestaciones naturales o sobrenaturales, etcétera, de fuego y de lenguas que se posan sobre cada uno de ellos. Lo importante es que Lucas quiere decirnos que el Espíritu está dado a todas las naciones. Por eso se mencionan todas las naciones que están ahí. Y que el Espíritu habla un solo idioma. Por eso es que es un solo Espíritu. Todos se entendían. ¿Cómo es posible que entendamos a estos galileos en nuestras propias lenguas? Estos pasajes a veces se usan en la renovación carismática. Y no es que quiero criticar la renovación carismática porque tiene sus muy buenas cosas, pero a veces se utiliza para justificar el tema de estar hablando en lenguas donde los otros no entienden. Entonces, aquí es todo lo contrario. Aquí estas lenguas de fuego que se aparecen y que comenzaron a hablar en lenguas y que todos se entendían. La idea es que el espíritu es un solo espíritu y el espíritu es universal para todos los pueblos y todos se entendían. ¿Okay? Entonces luego en el libro del Hecho de los Apóstoles tenemos las manifestaciones del querigma de Pentecostés
con lo que dice Pedro en el 2, Hechos 2, 14 al 21. Pedro se puso de pie con los 11 y levantando la voz les dirigió la palabra. Judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sépanlo bien y presten atención a lo que voy a decir. Estos hombres no están ebrios, como ustedes sospechan, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que está cumpliéndose lo que anunció el profeta Joel. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Y también mis servidores y mis servidoras, y también sobre mis servidores y mis servidoras derramaré mi espíritu aquel día y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego, humareda. El sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor, grande y glorioso. Todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. Ok, entonces vamos a ver, tiene tres componentes el querigma siempre. El anuncio del acontecimiento, que es la vida de Jesús, la interpretación a la luz de las Escrituras, y la escogí, este discurso de Pedro también contesta la pregunta que hizo Carlos, me parece que fue Carlos Valencia la semana pasada, o no me acuerdo quién preguntó, cuando el Señor prometió en el Antiguo Testamento que iba a enviar el Espíritu Santo en el profeta Joel. Así que ya saben, ya lo pueden buscar, el profeta Joel, él promete que va a mandar el Espíritu Santo. Luego viene el Pentecostés, o lo que llaman el Pentecostés pagano, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, que este es un pasaje que todos van a conocer una vez que lo lean, capítulo 10 del 34 al 43. ¿Qué pasa con Pedro y Cornelio? Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 34 al 43. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predica Juan. ¿Hasta cuál es? Hasta el 43. Okay. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder, él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Palabra de Dios. Aquí hay dos temas interesantes. Uno, Dios no hace acepción de razas, o sea que la salvación es universal. Y ya vemos cómo para el tiempo de la escritura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas se partió en dos. La posibilidad más probable es porque era muy largo y no cabía en el rollo, entonces lo tuvieron que partir en dos. Entonces,
la primera parte del Evangelio de Lucas y la segunda parte del Evangelio de Lucas, posiblemente pasan unos 10 años y ya ustedes ven cómo aquí dice que Pedro dice, o pone Lucas en boca de Pedro, que se nos apareció a nosotros los testigos oculares. Ya no menciona a las mujeres. Ya las mujeres desaparecen de la escena. Mientras que en el Evangelio, Lucas sí menciona que las mujeres son las primeras a las cuales se les aparece. O sea, que ya después en la fórmula y en los himnos de fe que se van formando, la aparición a las mujeres va desapareciendo cuando se va formulando el querigma que se va pasando. ¿Okay? Eso es solamente para que sepan que las fuentes que se toman en los evangelios, o las fuentes de las que se nutren los evangelios, son fuentes muy próximas y son tradiciones orales muy próximas a los hechos, pues todavía se conserva el tema de que las mujeres fueron las primeras a las cuales el Señor se le apareció. Entonces, estas comunidades que se fueron formando en Jerusalén, que eran comunidades de judíos, que obviamente están un poquito idealizadas en el Evangelio de Lucas, tienen varias características. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. La primera comunidad cristiana. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ok, ¿alguien tiene alguna otra traducción que incluya en las casas? Yo. Ajá. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ah, no dice casas. No dice casa. Bueno, en unas traducciones de la Biblia, y disculpen, sale que en casas. Pero bueno, ya sabemos que esto ocurría en casas. La enseñanza de los apóstoles, lo que todavía conservamos como la liturgia de la palabra, y la fracción del pan, que todavía conservamos como la liturgia de la Eucaristía. Ese es la primera, el primer rasgo de las comunidades cristianas primitivas. Se reunían en casas, enseñanza de los apóstoles, fracción del pan. Hechos 2, del 44 al 45. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. En el 46 sí mencionan las casas, Jorge Luis. Ok, pero vamos a verlo ahí. El segundo rasgo es, vivían en comunión, en común unión. No había necesidades. Esto es uno de los ideales del reino. Otro de los rasgos de estas primeras comunidades. De hecho, como ya sabemos por el tema de la colecta paulina, que como la segunda venida de Jesús no se da en tiempos de estos apóstoles, la comunidad de Jerusalén queda empobrecida, porque todos se sientan a esperar la segunda venida del Señor, y entonces para Pablo es muy importante la colecta de las otras iglesias para la iglesia de Jerusalén. Pero eso vamos a ver después. Así que primero, perseveran en la enseñanza de los apóstoles y la fracción del pan, las casas. Viven en comunión, ponen las cosas en común, no había necesidades, que eran los ideales del reino. Obviamente esto no era así en todos lados, pero era uno de los rasgos de que Lucas rescata en el libro de Hechos. Y Hechos 2:43. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Ok, entonces otro de los rasgos de estas comunidades eran que hacían prodigios y señales. Eran comunidades misioneras que practicaban el querigma y tenían esa práctica liberadora de Jesús. Uno de los rasgos que tiene que haber sido histórico para que Flavio Josefo lo mantuviese es que Jesús hacía exorcismos. Okay, o sea que liberaba de espíritus impuros. Bien, ya sabemos entonces que las primeras comunidades nacen en Jerusalén porque son comunidades judías. En Jerusalén hay aproximadamente
unos 500.000 judíos. Ya sabemos que más o menos la mitad hablan hebreo, la mitad hablan griego, y por eso viene el tema de las viudas, en el libro de Hechos, que no lo vamos a leer porque ya llegamos a las 8, y en todo el imperio habían ya regado entre 7 y 8 millones de judíos. O sea que habían más o menos unos 7 millones y medio o 7 millones de judíos helenistas, o sea que hablaban griego y que estaban regados en todo el imperio, y que esos van a ser los que Pablo va a predicarles. ¿Ok? Entonces, todo lo que es Galacia, los Gálatas, Tesalónica, los tesalonicenses, Corinto, los corintios y todo lo demás. Entonces, el plato queda servido para la próxima clase, donde vamos a ver entonces y vamos a entrar donde Pablo de Tarso, la figura de Pablo de Tarso, que no fue testigo ocular de Jesús, pero que fue uno de los pilares de la iglesia y que fue muy importante en la extensión del cristianismo por todo el imperio romano. Ya que, nuevamente, Pablo le va a predicar a esos 7 millones de judíos helenistas que no viven en Judea, ya que en Judea habían más o menos 500.000, y les va a hablar más que todo a los temerosos de Dios. Esos son los que más van a comprar el mensaje porque creen en el judaísmo, creen en el mesianismo y no se quieren circuncidar. Entonces lo vamos a dar hasta aquí porque luego vamos a ver el tema de Pablo. Yo les voy a pasar ese material en el transcurso de la semana y abrimos a preguntas, y disculpen que me extendí hoy un poco, pero quería que las bases quedaran más o menos dejadas para ya poder entrar un poquito más en teología. Una pregunta. Bueno, perdón. Perdón. Mariela, dígame. Me quedó una duda. Tú mencionaste algo de los saduceos que desaparecieron después del año 70. También hablaste algo de los esenios y míticos y algo de dioses. Eso no me quedó claro. Los temerosos de Dios. Mira, los saduceos eran básicamente 5 familias. 5 familias que se repartían, eran totalmente amigos de los romanos, les pasaban billetes a los romanos, tenían el 1% de, menos del 1% tenían un montón de la riqueza acumulada, y era pues la clase que se beneficiaba con toda la plata que tú llevabas al templo, ¿ok? Que de hecho creo que los bancos, y que no sé, por favor, no se sientan aludidos los que son banqueros aquí en el grupo, nacen en esa época porque tú llevabas tu dinero, tus dracmas, y un dracma no valía un dracma del templo, sino que creo que, no me acuerdo el cambio, pero digamos que valían 2. Entonces te tenías que dar 2 dracmas para que te dieran un dracma del templo, que era un dracma puro, para poder comprar entonces los sacrificios de que ibas a hacer para la expiación de los pecados. Entonces, por supuesto, pues que se iba multiplicando la fortuna de esta familia. Estas familias eran súper odiadas, por supuesto, imponían todo tipo de cargas sobre el pueblo, y después del año 70, cuando se destruye el templo, no sobreviven, o sea, no trascienden. Los que realmente llevan la religión judía de ahí en adelante son los fariseos. Los fariseos son los precursores de los rabinos, o sea, son los rabinos. Gamaliel, que era el que le enseña, por ejemplo, a Pedro, era fariseo. Anterior a Gamaliel estaba Gilel y otro, que eran muy famosos, no me acuerdo el nombre, siempre uno ortodoxo y otro más liberal, eran fariseos. Estaban entonces en la sinagoga, dejaban entrar a los paganos, y tenías ya a paganos que se habían vuelto al judaísmo porque se habían hecho la circuncisión y demás, se llamaban los prosélitos, y los temerosos de Dios, que creo que a los que te estabas refiriendo, eran los que no se hacían la circuncisión, pero que de todas maneras acudían los sábados a la sinagoga. Eran los que se quedaban en la parte de atrás de la sinagoga. Los que se quedaban en la parte de atrás de la sinagoga, y que va a ser el mercado objetivo de Pablo, a los que Pablo va a convencer cuando sale en los viajes misioneros. Esos van a ser los que más van a acoger el mensaje paulino. Listo. Muchas gracias. Sí, cómo no. ¿Otra pregunta? Daniel. Sí, Jorge Luis.
Sí entendí lo que comentabas de que las mujeres en aquella época no tenían, digamos, la palabra o de privilegio para testificar en un juicio y por eso es que no convenía colocar que las mujeres fueron las primeras que vieron a Jesús. Pero no entendí fue la diferencia de por qué sí se menciona en los evangelios, pero no se menciona en Hechos y en Corintios, que fueron los dos ejemplos que vimos. ¿Hubo un cambio a partir de cierto año? Claro, claro, claro. O sea, se ve, ¿ok? Que muy cerca de los hechos, cuando comienzan las primeras comunidades, se cuentan la historia como fue. Y por eso que cuando se redactan los evangelios y se nutren de todas estas tradiciones muy antiguas que ya están algunas escritas en logias o en escritos, se dice la verdad tal cual como fue. Que Jesús se le aparece primero a las mujeres. Y eso tuvo que haber sido histórico. Pero luego eso se borra de un plumazo cuando se crea el himno querigmático con el cual se va a evangelizar fuera de Judea. Y ese es el himno querigmático que se lleva Pablo para los corintios, etcétera, etcétera, etcétera. Primero se le apareció a Pedro, que era la piedra angular, el resto de los discípulos, a Santiago, que era el hermano del Señor y que que era el jefe de la iglesia de Jerusalén, y omiten el tema de las mujeres. ¿Okay? Pero el punto es que para que hayan mantenido el tema de las mujeres en los evangelios, quiere decir que son tradiciones muy anteriores. Y si las tradiciones donde ya las quitan está en el año 55, quiere decir que donde están las mujeres son muy cercanas a los hechos. Tiene que haber sido en el año 35, 40, o sea, 10 años después de la resurrección. Jorge Luis. Dígame. No sé, Daniel, pero me parece que queda la pregunta, ¿no? ¿A qué se debe ese cambio? A que las mujeres tenían el mensaje. ¿A que no podían salir a decir eso? A decirle a la gente eso porque no se los iban a tomar en serio. No se los iban a creer. Para poder vender el mensaje había que acomodarlo. Y para acomodarlo y para que tuviese credibilidad no se podía decir que se habían presentado primero a las mujeres porque las mujeres no tenían credibilidad jurídica. Entonces, tenemos que ponernos en el ambiente. En la época, claro. En la época, ¿no? O sea, no quiero ofender a ninguna mujer aquí, sino que de que se entienda. Pero que se entienda que Jesús se apareció primero a las mujeres, y eso está ahí, y que luego en la crucifixión, que fueron los primeros hechos que se narraron, que se relataron y que se escribieron, se dice claramente en todos los evangelios que las únicas que están ahí son las mujeres, y solamente está Juan presente, y en el evangelio de San Juan no está presente en los otros evangelios. Entonces, Jesús hizo algo muy revolucionario, que ningún rabino de la época tenía mujeres seguidoras, y Jesús utilizaba y se valía de muchas mujeres. De hecho, después vamos a ver en los viajes de Pablo, que Pablo se vale de muchas mujeres y que inclusive las pone por encima de hombres, y eso lo vamos a ir viendo en las cartas de Pablo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta con relación tengo dos preguntas. A las mujeres. Yo no quiero estar en discusión contigo, Linet, con lo de las mujeres. No es de eso. No, más que todo es, creo que el Evangelio de Lucas se habla de que los apóstoles estaban en una casa cuando ellos recibieron lo del Espíritu Santo y que llegó y las lenguas de fuego y empezaron a hablar en varios idiomas. En el hecho de los apóstoles parece como si estuvieran en un sitio abierto donde otras personas los podían escuchar. No. Estaban en el Evangelio de Lucas, no. El Evangelio de Lucas, que es la continuación, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, es donde sale que ellos están en un lugar y están esperando, y de repente vienen esta lengua de fuego y demás, y ellos salen felices y la gente piensa que están borrachos. Pero en uno de los evangelios yo leí que estaban en una casa. En el Evangelio de Juan. Porque de Juan, ok. En el Evangelio de San Juan, la pasión, que es el evangelio más teológico, y lo vamos a ver de último, la muerte, la resurrección y
y Pentecostés es todo a la vez. Jesús entra, como que pudiese traspasar las paredes, están ellos juntos, Jesús entra y les sopla el Espíritu Santo. Primero le dice la paz esté con ustedes, y luego le sopla el Espíritu Santo. Eso le llaman el Pentecostés de Juan. De Juan, ok. Y otra cosa con relación a las lenguas, pues yo he estado en grupos de oraciones donde he escuchado gente que habla en lenguas, inclusive sacerdotes. Entonces, carismáticos, obviamente. Digo, obviamente yo no entiendo otras lenguas, nada más que una lengua más o dos lenguas más, y sé que puede ser esa lengua, pero a mí quién me dice que no está hablando una lengua árabe o una lengua aramea, no sé, ¿me explico? Entonces... Mira, el tema de las lenguas yo te lo voy a explicar de la siguiente manera, tal cual como me lo explicaron a mí, porque al principio eso a mí tendía a confundirme. Los dones del Espíritu Santo son regalos que el Espíritu Santo reparte de forma gratuita para que se pongan al servicio de la comunidad, para que edifiquen la comunidad. ¿Ok? Eso es por un lado. Entonces, eso te lo presente y ten este otro elemento presente. Jesús le hablaba a la multitud en parábolas de la vida cotidiana, para que entendieran el mensaje. De hecho, cuando le preguntaban, ¿por qué le hablas en parábolas? Él dice, porque quiero que me entiendan el mensaje. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que muchas veces ese tipo de expresiones, de dones de lengua, no quiero decir que sean payasadas, pero bueno, ya lo dije, muchas veces son exageradas. Porque si no hay alguien que las interprete, no he dicho que no existan, existen, pero si no hay alguien que lo interprete para la edificación de la comunidad y para que todo el mundo lo entienda, luego entonces no sirve para nada. Y si no sirve para nada, no es un don del Espíritu Santo, o no es un don del Espíritu Santo bien usado. El Espíritu Santo está, la medida de los dones está en función de edificar la comunidad. El que no edifica la comunidad no es un don del Espíritu Santo, o es un don del Espíritu Santo mal utilizado. Entonces, Jorge. Si por ejemplo, y esto quiero ponerlo porque también importante, a veces el Espíritu Santo te da el don del discernimiento, pero tú haces uso del don del discernimiento para gratificación propia, para hacer plata tú, a raíz de ese don. Tú no estás edificando comunidad con ese don. Entonces, no está bien empleado el don, o no es un don, una de dos. ¿Ok? No está bien empleado el don. Entonces, Jorge. Dime, Francisco. No, ¿ya terminaste? Sí, ya. Oh, bueno, mi comentario, digo, a veces el don de lenguas, por ejemplo, y los dones del Espíritu, por ejemplo, dice que nadie la interpreta, pero yo también he estado y hay veces que sí la interpretan, también tienen el don de la profecía y pueden hasta decir profecías, y a veces el don de lenguas puede ser hasta para ti, para la persona que lo está usando, para pedir lo que tú con palabras no sabes pedir. O sea que, bueno, entiendo, pero te está edificando a ti de alguna manera, o lo estás practicando para seguir creciendo en ese don también. Es lo que yo también puedo aportar, porque me interesa toda esta discusión y buena la charla de hoy. Gracias. Ok, Francisco, mira, yo no he dicho que no exista el don de lengua existe, y se basan mucho en una de las cartas de Pablo que vamos a ver, donde Pablo habla de sonidos inefables del Espíritu, pero siempre que sea interpretado para que otro lo entienda y que lo edifique, o si te edifica a ti para que tú a tu vez edifiques a la comunidad y te sirve como un medio de comunicación con Dios, fantástico.
¿ok? Pero tiene que tener esa finalidad, edificar la comunidad, ser puesto al servicio de la comunidad para la edificación de la comunidad. Entonces, alguien tiene que interpretarlo o entenderlo. Si no, es simplemente muchas veces asustas a la gente que está ahí y que no quiere regresar a un grupo de oración porque vea a un loco hablándote en sánscrito o en algún idioma inventado o haciéndote el payaso. Entonces, ese es el problema, que no exista el don, no es que no exista el don de la profecía, pero el don de la profecía existe siempre y cuando la profecía sea utilizada para la edificación de la comunidad. Jeremías estaba tratando de edificar a la comunidad y decirle, hey, no se alíen con los egipcios porque van a perder contra los babilonios. Él estaba tratando de evitar una catástrofe. Pero cuando estos dones, tú te paras en un auditorio, porque ya te digo, hay de todo, y creo que la vez pasada lo comenté, te paras en un auditorio de 400 personas y hay muchos adultos mayores de 60 años y tú dices, yo sé que alguno de ustedes tiene problemas de espalda. Y todo el mundo, ¡ah! Digo, obviamente. Dentro de una audiencia de ese tamaño, tú vas a tener a alguien con problemas de espalda. Y dice, y hay otro que el corazón no lo tiene en buen estado. Digo, oye, ¿cuántas personas después de los 60 años tienen problemas de corazón en una audiencia de 200, 300 personas? Entonces, eso es lo que yo digo. No estoy diciendo que no exista, no he dicho que no exista. Hay personas que tenían un don de curación y que ya te digo, el padre que a mí me entrenó, que era muy serio y que era no muy carismático, pero él estaba en República Dominicana. Hay un sacerdote que se llamaba Emiliano Tardif, que pueden buscar la historia de él. Y el padre Emiliano Tardif tenía el don de curar. Pero el padre Emiliano Tardif hacía estas curaciones dentro de la Eucaristía. Y el primero que comenzara con payasadas y gritos lo botaba de la iglesia. Entonces, la renovación carismática es muy, muy buena porque es una oferta del catolicismo, dentro del catolicismo, para la gente que es más alegre y que se expresa de otra manera, pero que tiene que ser controlada primero por una formación. ¿Ok? Y lo más importante, nuevamente, es, soy carismático porque tengo carisma. Todos somos carismáticos porque todos tenemos un carisma. Pero ese carisma tiene que ser puesto para la edificación de la comunidad. Si no, el carisma no está sirviendo el propósito del Espíritu Santo. Ese es todo el punto. No lo estoy negando ninguno de los dones que se hablan ahí, pero ya veremos en las cartas paulinas donde él dice, yo puedo hablar, y él tratando de, porque en los Corintios se daba también este tema, esto no es un tema nuevo, este tema del don de lengua no es un tema nuevo, un tema que enfrentó Pablo en los Corintios, que fue una de las Corintios fue uno de los lugares que más dolores de cabeza le dio, y él le dice, yo puedo hablar como los ángeles, con campana de ángeles en la lengua, etcétera, pero si no amo, no sirve de nada. Estoy parafraseando, no estoy diciendo exactamente lo que dice, pero esa es la idea. Si no amo, o sea, si no lo pongo al servicio de la comunidad, para el beneficio de la comunidad, para la común unión, no sirve de nada que yo esté hablando la lengua de los ángeles. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Tengo dos preguntas. Diga. Primero, el orden de los evangelios, ¿cómo se definió? Porque usted creo que dijo hoy que Marcos fue el primer evangelio, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo tenemos a Mateo en el orden de los libros del Nuevo Testamento como el primero. Es correcto. Y mi segunda pregunta, para hacerla de una vez, los judíos helénicos, si eran judíos, ¿por qué no estaban circuncidados si eso ya estaba en la ley? Ok, vamos a contestar ambas preguntas. Pregunta segunda, que es más fácil, o sea, más rápida. Los judíos helénicos, por supuesto, que estaban circuncidados. ¿Ok? Los judíos helénicos estaban circuncidados, lo único que hablaban griego. Y por eso ellos se basaban en la Biblia que dijimos, la Biblia de los 70, que es la misma traducción que se cita en el Nuevo Testamento. Entonces fue que no entendí. Okay. Sí. Ahora, con respecto a los evangelios, por muchos años se pensó que el evangelio de Mateo había sido el primer evangelio. Muchos años se pensó eso. Y entonces el evangelio de Marcos
era un evangelio que había sido menospreciado. Pero ya está comprobado, totalmente comprobado, que el primer evangelio fue Marcos. Y que Mateo y Lucas se nutren del evangelio de Marcos para escribir sus evangelios. Además de eso, se nutren de otras fuentes, que eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de los evangelios sinópticos. Pero por mucho tiempo se menospreció el evangelio de Marcos, y ahora ya se sabe que Marcos fue el primer evangelio, el más antiguo. Y de hecho, en la cueva del Qumran, que ese fue uno de los descubrimientos más espectaculares que ha habido, año 54, si mal no recuerdo, en la Q7 hay un pedacito del evangelio de Marcos que los dataría en el año 40 y pico, muy cercano a los hechos. Muy cercano a los hechos. Gracias. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Dígame, Daniel. Sí, Jorge, creo que comentaste que la semana que viene comenzamos a hablar de Pablo, pero no sé si me estoy adelantando con esta pregunta, ¿no? Estuve leyendo, no recuerdo cuál introducción a cuál de las cartas de Pablo de la Biblia de Jerusalén. Luego busqué ese espacio, esos capítulos, y también encuentro que Pablo estaba predicando, no recuerdo en qué zona, luego volvió a Jerusalén para un concilio, sí. Y luego que siguió del concilio, que escribe una carta, creo que él hace mención de que hay otro grupo de personas que están profetizando, pero para su propio beneficio, y que con ellos él no quiere nada, que él tiene una misión que le encomendó el Señor en el momento que se le apareció y todo aquello, y que no quiere saber nada de ese grupo de personas. No sé si me adelanto a la pregunta o lo vamos a ver en la próxima clase. Y eso lo vamos a ver en las próximas 2 clases que vamos a ver a Pablo, y vamos a tratar ya de profundizar en Pablo. Pero definitivamente el primer concilio, y como ya estamos fuera de la hora, es el concilio de Jerusalén, que se da alrededor del año 50. ¿Por qué? La iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia, o lo que se llamaba la iglesia madre, donde Santiago, al que llamaban el hermano del Señor, y que la Biblia católica lo siguen traduciendo como el hermano del Señor, y sabemos que es el primo hermano del Señor, Santiago era judío, pero un rabino observante de la ley, y él era pro circuncidarse. Entonces Pablo va a Jerusalén en el año 50 y se reúne con los apóstoles, y trae él, que también era judío y que también estaba circuncidado y que también era observante de la ley y que siempre fue judío, pero él dice que en la época mesiánica ya estaba escrito en el Levítico que en la época mesiánica la ley se iba a modificar y la circuncisión era espiritual. ¿Okay? Y que ya estábamos viviendo la época mesiánica y que Jesús, muerto y resucitado, la fe en él era lo que te iba a salvar. Eso era lo que te iba a injertar dentro del pueblo de Israel, ya no la circuncisión. Entonces, Pedro finalmente es el que decide este tema, y Pedro dice que efectivamente que los que son paganos, que se convierten, no tienen que circuncidarse. ¿Okay? Entonces, si hay una circuncisión simbólica, espiritual, por creer en Jesús muerto y resucitado, por creer en el querigma, que era lo que Pablo, que era el mensaje central de Pablo en todo lo que él. Pero eso lo vamos a ver en las próximas 2 clases. Por eso es que hoy quería sentar las bases, porque los escritos más antiguos y aceptados por todo el mundo son los de Pablo. Yo creo que esa era la pregunta de Senia, que ella sabía que algunos judíos no se circuncidaban, así que yo creo que eso es lo que tú estás comentando ahorita. No. Algunos que Nuevos cristianos. No que no eran judíos de origen. Que no eran judíos de origen. Exacto. ¿Okay? O sea, los que se querían unir al movimiento, vamos a decir en esa época todavía no se llamaba cristiano. Exacto. Al movimiento judeo mesiánico, de los judíos mesiánicos, no tenían que circuncidarse porque en la venida del Mesías la Torá se modificaba y tenías una circuncisión espiritual para poder injertarte en el cuerpo de Israel.
para poder injertarte en Israel. Entonces, esos no tenían que circuncidarse. Pero ya los que eran judíos, aunque fuesen helénicos, ya estaban circuncidados desde bebés. Ya sabemos que Jesús, como muy buen judío, fue llevado al templo a los pocos días. Una pregunta. Dígame. Yo tengo una pregunta. Te he escuchado comentar más de una vez que la intención de Jesús nunca fue crear otra iglesia. Sin embargo, cuando hablamos de Pedro, por ejemplo, y del significado de su nombre, y del símbolo que representa para los católicos, me queda la confusión, porque de hecho, bueno, podemos leer en algunas páginas católicas cómo mencionan o cómo relacionan a ese momento en el que Jesús le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, etcétera, con el nacimiento de nuestra religión católica particularmente. Sí, a ver, Jesús es judío, Pedro es judío, son judíos de Galilea, pero son judíos, y son judíos observantes de la ley. Son judíos que van al templo de Jerusalén para las fiestas especiales como la Pascua. Por eso se discute si se subió 3 o 4 veces, pero ellos siempre iban a Jerusalén. Jesús siente en su vida pública que él tiene una relación especial con Dios, porque Dios tiene una relación especial con todos nosotros. ¿Okay? Y él se siente que él es hijo de Dios. Y que el cumplimiento que se le está dando a la ley no es el cumplimiento pleno, o sea, no es el cumplimiento que Dios había mandado a que se diera. Por eso es que él nos explica que al final del día lo que importa es la ley del amor. Pero él lo que estaba realmente haciendo era reformando el judaísmo de la época. ¿Okay? Lo que pasa es que así como los judíos tenían una oferta religiosa, por ponerle un nombre, que los paganos iban a las sinagogas los sábados para oír la Torá, etc. La forma como vivían los cristianos, y esto ya es después de la experiencia pascual, hizo que mucha gente se quisiera unir al movimiento. O sea, era un testimonio de vida lo que hizo que la gente se quisiera unir al movimiento. Entonces, Jesús dijo que la salvación eventualmente venía para todos, pero eso está en el Antiguo Testamento. No es que Jesús estuviese inventando eso. Dios había dicho que se había primero salvado al pueblo de Israel y después salvado a todas las naciones, siendo Israel el que le iba a irradiar luz sobre todas las naciones. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento, sino que los religiosos de la época se habían olvidado de esto. Cuando se destruye el templo y se dan esas circunstancias que el judaísmo se cierra más en sí todavía, y se da el tema de la no circuncisión y que todos los que no eran circuncidados no pueden entrar a la sinagoga y los que creían en el Mesías no pueden entrar a la sinagoga, entonces tuvieron que comenzar a reunirse en otro lado. El comenzar a reunirse en otro lado se dará origen a lo que posteriormente se llamará cristianismo. Y luego el cristianismo será una oferta tan bonita por el testimonio que de ser perseguidos en solamente 4 siglos se convertirá en la religión oficial del rey, del imperio. Constantino la declarará la religión oficial del imperio para poder unificar el imperio en su tiempo. Entonces, ese es el testimonio que tenemos nosotros que rescatar. Y estos son a punta de iglesias domésticas, redes de iglesias domésticas que se reúnen a celebrar la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Hablan de esto, a fraccionar el pan, y son comidas. Jesús siempre celebraba con sus apóstoles comiendo. Las comidas eran la forma de compartir. Entonces, en estas casas que saben de que son pequeñas, se celebraba el día de la resurrección del Señor. Entonces ya se comenzaron a diferenciar cada vez más de el Shabbat, etcétera, 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 de todos los ritos que tienen que ver con el rito judío. Pero esto toma un tiempo, esto no pasa de la noche a la mañana, toman bastantes siglos
y después tomará muchos concilios para ir aclarando herejías, etc. Eso lo vamos a ver en otro tema cuando terminemos Biblia, que se llama eclesiología, la historia de la iglesia. Jorge Luis, yo quería preguntarte algo. Al principio no capté bien cuando hablabas sobre la fecha de la muerte de Jesús. Dijiste que fue en la Pascua del año 30. Sí. ¿Es correcto? Eso Sí. fue lo que dijiste. Podría ser que podría haber muerto a los 30 años. 36. 36, perdón, 36. 36. Ok. Eso le quería aclarar. Entonces puede ser, una de las teorías es que cuando se dan la edad de los 33 años, alguien lo malinterpreta dentro de los Santos Padres pensando en que Jesús muere a los 33 años y lo que se decía era que comienza la vida pública a los 33 años. Okay. Pero sea como sea, lo que sí está comprobado es que hay un monje cristiano que es el que se equivoca en la datación del nacimiento de Jesús de acuerdo a la fundación de Roma. Pero luego cuando comparan la fecha de la datación de la fundación de Roma con el nacimiento de Herodes, se dan cuenta que Herodes el Grande muere en el año 4 a.C. Entonces, si Herodes muere en el 4 a.C. y mató a los niños que tenían 2 años, entonces no era posible de que Jesús todavía no hubiese nacido. Entonces Jesús tuvo que haber nacido por lo menos 2 años antes de la muerte de Herodes. Por eso Jesús por lo menos nace en el año 6, menos 6 o 6 antes de la era cristiana. Así que en el año 30 tendría 36 años. Ok, listo, gracias. Y eso está bastante aceptado. Sí. Una preguntita. Sí. Ya toda Judea está súper dominada por los romanos. ¿Por qué destruyen el templo? Totalmente, porque hay una revuelta. Hay una revuelta de un grupo que se llamaba el grupo de los celotes, que eran los celosos de la ley, y esa es una revuelta armada que les toma a los romanos sitiar más o menos. Esa guerra duró como unos 3 años, del 67 al 70, y entonces ya Tito decide arrasar con el templo, entró en el templo, quemó el templo y arrasó con todo. Estábamos hablando que venían de una raza sacerdotal, que en el templo estaban los sacerdotes, todo esto. Y ahora hablamos de rabinos, que Pablo fue instruido por un rabino. ¿Cuándo se cambia y pasan a ser rabinos? Dijimos que los sumos sacerdotes en la época del templo eran saduceos. Y se repartía ese camarón, se repartía entre 4 o 5 familias. Los que enseñaban la ley y los que enseñaban la Torá, enseñaban a los profetas y enseñaban a los escritos, eran los fariseos, que eran rabinos. Muchos de ellos los que más sabían eran los rabinos. Estos son los que sobrevivirán después de la destrucción del templo, ya que los saduceos desaparecen. Y esos son los futuros rabinos que conocemos hasta la época de hoy. Gracias. Son fariseos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos todo bien? Bueno, entonces, el plato queda servido para Pablo de Tarso. Le voy a pasar el material mañana si Dios quiere, ¿ok? Así que bueno, que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias y un placer. Gracias, Jorge Luis. Gracias. Excelente. Gracias, Jorge. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Chao.